A ver si encuentras el camino de regreso. Mi hija y su marido se rieron, dejándome en una carretera desierta en Egipto. Los vi alejarse. No tenían idea de que era la única heredera de una fortuna de 33 millones. Y acababan de fallar la prueba final. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios. Y dale like y suscríbete al canal. Imaginen estar en mis zapatos polvorientos, viendo cómo el auto que llevaba a mis queridos hijos desaparecía en el horizonte del desierto. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento que cambiaría todo. Todo comenzó 3 meses antes, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Estaba preparando empanadas en mi pequeña cocina en Valencia cuando sonó el teléfono. ¿Señora Carmen Esperanza Vázquez?, preguntó una voz formal con acento inglés. Sí, soy yo, respondí, secándome las manos en el delantal. Nadie me llamaba por mi nombre completo, excepto en asuntos oficiales. Habla el señor Reginald Whitmore del bufete Whitmore & Associates de Londres. Necesito informarle sobre la herencia de su tío bisabuelo, Aurelio Vázquez. Casi se me cayó el teléfono. ¿Tío bisabuelo? Nunca había oído hablar de ningún Aurelio en la familia. Mi mente inmediatamente pensó en alguna estafa telefónica. A los 67 años, una escucha de todo tipo de trucos. Mire, señor, si esto es una broma, le aseguro que no es ninguna broma, señora. Su tío bisabuelo falleció el mes pasado en Londres. Era el último heredero de una considerable fortuna familiar. Según nuestros registros, usted es su pariente más cercana. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 33 millones de euros, más propiedades en 3 países. Por un momento, pensé que me había vuelto loca. 33 millones. La cantidad era tan absurda que no podía procesarla. Durante toda mi vida había luchado para llegar a fin de mes con mi pensión de maestra. Señora Vázquez, ¿está usted ahí? Sí. Disculpe, ¿es que está usted seguro? Completamente. Sin embargo, hay condiciones específicas en el testamento. Su tío era un hombre peculiar. Estableció que el heredero debe demostrar ser digno de la herencia mediante una prueba de carácter. Aquí es donde la cosa se puso interesante. Mi querido tío bisabuelo, al que aparentemente nunca conocí, había diseñado una especie de examen moral para sus herederos. ¿Qué tipo de prueba?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Debe viajar a Egipto, específicamente a las pirámides de Giza, y demostrar que puede manejar la adversidad con dignidad. El testamento es muy específico. El heredero debe enfrentar una situación de abandono y mostrar resourcefulness. ¿Cómo dicen ustedes? Ingenio para resolver su situación. ¿Abandono? No entiendo. Su tío especificó que alguien cercano al heredero debe dejarlo temporalmente solo en un lugar desafiante, y el heredero debe encontrar su camino de regreso usando su propia determinación. Es una prueba de fortaleza interior. Sonaba completamente loco, pero 33 millones de euros hacen que hasta las ideas más descabelladas parezcan razonables. ¿Y si fallo la prueba? Entonces, la herencia pasa al siguiente candidato en la línea de sucesión. ¿Hay otros candidatos? Varios primos distantes, pero ninguno con tanto derecho como usted. Colgué el teléfono en un estado de shock total. Mi primera reacción fue llamar a mis hijos, Alejandro y Esperanza. Ellos siempre habían sido el centro de mi mundo, especialmente después de que su padre murió cuando eran adolescentes. Alejandro, mi hijo de 35 años, llegó esa noche con su esposa Mónica. Los dos trabajaban en tecnología y siempre parecían estresados por el dinero, especialmente desde que compraron esa casa carísima en Madrid. «Mamá, ¿estás segura de que no es una estafa?», preguntó Alejandro mientras Mónica revisaba su portátil. «He verificado el bufete», dijo Mónica sin levantar la vista. «Whitmore & Associates existe, es legítimo. Tienen oficinas en Londres y manejan herencias internacionales». Esperanza, mi hija de 32 años, llegó al día siguiente desde Barcelona. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y siempre andaba corta de dinero, aunque nunca se quejaba directamente. «Mamá, esto suena demasiado bueno para ser verdad», dijo, abrazándome fuerte. «¿Realmente nunca había oído hablar de este tío?» «Nunca, pero tu abuela nunca habló mucho de la familia. Sabes que era muy reservada». Durante las siguientes semanas,
Reginald Whitmore nos envió todos los documentos legales. Todo parecía legítimo. La prueba tendría lugar en un mes. Según las instrucciones, debía viajar a Egipto con personas de mi confianza, quienes luego me dejarían sola cerca de las pirámides durante exactamente 4 horas. Después de ese tiempo, debía encontrar mi propio camino de regreso al hotel. «Es perfecto», dijo Alejandro. «Mónica y yo hemos querido visitar Egipto durante años. Podemos hacer esto juntos». «Y yo también puedo ir», añadió Esperanza. «Mis clientes pueden esperar una semana». Ver a mis hijos tan entusiasmados con la idea de ayudarme en esta aventura loca me llenó el corazón. Pensé en lo orgullosos que estarían cuando heredara esa fortuna. Finalmente podría ayudarlos económicamente de verdad, no solo con los pequeños préstamos que ocasionalmente les daba. Pero algo en sus ojos cuando hablaban del dinero me hizo sentir un pequeño escalofrío. ¿Era entusiasmo por ayudarme o por la herencia? El vuelo a El Cairo estaba programado para el martes siguiente. Mientras empacaba mi maleta, no tenía idea de que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestra relación para siempre. El vuelo a El Cairo fue extrañamente tenso. Alejandro y Mónica se sentaron juntos, susurrando constantemente y revisando sus teléfonos. Esperanza parecía nerviosa, cosa rara en ella, que normalmente era la más relajada de mis hijos. «¿Todo bien, mijita?», le pregunté cuando vi que jugaba con su collar nerviosamente. «Sí, mamá. Solo es mucho dinero. Me pone nerviosa». 33 millones de euros era efectivamente mucho dinero. Suficiente para cambiar vidas completamente. Mientras el avión sobrevolaba el Mediterráneo, empecé a hacer planes mentalmente. Pagaría las hipotecas de mis hijos, les daría dinero para sus negocios, quizás compraría una casa más grande donde todos pudiéramos reunirnos para las fiestas. El hotel en El Cairo era magnífico, con vista a las pirámides. Era el tipo de lugar donde nunca habría podido hospedarme con mi pensión de maestra. Reginald Whitmore había arreglado todo, explicando que los gastos del viaje estaban cubiertos por el Estado. «La prueba se realizará mañana por la tarde», me informó por teléfono esa noche. Sus acompañantes la llevarán a un punto específico cerca de la pirámide de Keops. La dejarán allí a las 3:00 p.m. y usted debe regresar al hotel por sus propios medios antes de las 7:00 p.m. ¿Y qué pasa si no lo logro? Entonces, lamentablemente, la herencia pasará al siguiente candidato. Esa noche, durante la cena, noté algo extraño en el comportamiento de mis hijos. Alejandro y Mónica seguían susurrando entre ellos, y Esperanza evitaba el contacto visual. «¿Estáis seguros de que queréis hacer esto?», pregunté. «Si tenéis dudas, podemos cancelar todo y volver a casa». No», dijo Alejandro rápidamente. «Estamos aquí para apoyarte, mamá. Es solo que, bueno, es una situación muy extraña, ¿no?». Mónica asintió. Nunca habíamos escuchado de pruebas como esta para herencias. «Quizás el viejo era excéntrico», comenté. «Los ricos a veces tienen ideas raras», pero había algo más en sus expresiones. Una tensión que no podía identificar completamente. A la mañana siguiente, visitamos las pirámides como turistas normales. Era impresionante estar allí, rodeada de tanta historia. Alejandro tomó muchas fotos, Mónica hizo videos para sus redes sociales y Esperanza compró recuerdos para sus amigos. «Es increíble pensar que mañana esto va a cambiar nuestras vidas», dijo Esperanza mientras almorzábamos cerca de la Esfinge. «Tu vida, querrás decir», corrigió Mónica. «Es la herencia de mamá». «Pero mamá siempre nos ha cuidado», respondió Alejandro. «Cuando herede, seguramente», se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. «¿Seguramente qué?», pregunté sintiendo que mi estómago se encogía. «Nada, mamá. Solo que sabemos que eres generosa con nosotros». Esa noche no dormí bien. Había algo en la actitud de mis hijos que me inquietaba. Durante años había notado cómo ambos luchaban económicamente. Alejandro y Mónica tenían esa hipoteca que los estresaba constantemente. Esperanza había mencionado varias veces lo difícil que era conseguir clientes estables. ¿Era posible que vieran mi herencia como la solución a todos sus problemas? El día de la prueba llegó con un calor sofocante. Nos despertamos temprano para evitar las multitudes de turistas. Reginald Whitmore nos había dado coordenadas GPS específicas para el punto de abandono. «Recuerden», les dije a mis hijos mientras desayunábamos,
Solo tienen que dejarme allí durante 4 horas. A las 7 estaré de vuelta en el hotel y todo esto habrá terminado. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Esperanza. ¿Y si te pierdes o te pasa algo? No me va a pasar nada. Es solo una prueba de ingenio, ¿no? Además, estoy segura de que hay supervisión de algún tipo. El abogado no me pondría en peligro real. Pero mientras decía esas palabras, una pequeña duda se instaló en mi mente. ¿Realmente había pensado bien en todo esto? ¿Qué tipo de persona diseña una prueba tan extraña para una herencia? A las 2:30 p.m. subimos al auto alquilado. Alejandro conducía. Mónica iba de copiloto con el GPS, y Esperanza y yo íbamos atrás. El punto de destino estaba a unos 20 minutos del hotel, en una zona menos turística. Durante el viaje, mis hijos estaban inusualmente silenciosos. Solo el sonido del GPS dando direcciones llenaba el carro. ¿Nerviosos?, pregunté para romper el silencio. Un poco, admitió Esperanza. Es que, una vez que te dejemos allí, no hay vuelta atrás, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Bueno, la prueba comenzará oficialmente. Si fallo, perdemos 33 millones de euros. Terminé la frase. Lo sé, pero no voy a fallar. Alejandro me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar. Mamá, dijo lentamente, ¿has pensado qué vas a hacer con todo ese dinero? La pregunta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Es mucho dinero. Podrías hacer muchas cosas con él. Hasta ese momento, había asumido naturalmente que compartiría la herencia con ellos. Eran mis hijos, mi familia, las personas más importantes en mi vida. Pero algo en la forma como Alejandro hizo la pregunta me hizo dudar. ¿Era posible que ellos hubieran asumido lo mismo? ¿Que ya estaban contando con el dinero? Llegamos al punto de coordenadas exacto, una zona árida con vista lejana a las pirámides, pero lo suficientemente alejada para que no hubiera turistas alrededor. Era más desolado de lo que había imaginado. Aquí es, anunció Mónica, verificando el GPS nuevamente. Salí del auto y miré alrededor. Había algunas rocas grandes, arena, y en la distancia el contorno borroso de las pirámides. El calor era intenso y no había sombra. ¿Estáis seguros de que este es el lugar correcto?, pregunté. Estas son las coordenadas exactas que dio el abogado, confirmó Mónica. Alejandro y Esperanza me abrazaron. Sus abrazos se sintieron diferentes, más largos, como si fueran despedidas finales en lugar de un «hasta luego» de 4 horas. «Te amamos, mamá», dijo Esperanza con lágrimas en los ojos. «Y yo a vosotros. Nos vemos en el hotel a las 7». Se subieron al auto y yo me quedé allí parada, viendo cómo se alejaban por el camino polvoriento. Fue entonces cuando noté algo extraño. En lugar de dirigirse de vuelta hacia el Cairo y el hotel, tomaron una dirección diferente. Fue en ese momento cuando escuché la risa desde el auto y las palabras que me helarían la sangre. «A ver si encuentras el camino de regreso». Y así me quedé allí, completamente sola, dándome cuenta lentamente de que esto no era una prueba de herencia. Permanecer allí parada, viendo desaparecer el auto en la dirección equivocada, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero no iba a quedarme allí llorando como una víctima. 70 años de vida me habían enseñado algunas cosas sobre sobrevivir. Primero, saqué mi teléfono. No había señal, por supuesto. Mis queridos hijos habían elegido muy bien el lugar. «Muy inteligente», murmuré, revisando mi bolso. Tenía mi pasaporte, algo de dinero en efectivo, una botella de agua medio vacía y mis medicinas para la presión. Básicamente, estaba equipada para sobrevivir aproximadamente. Bueno, no mucho tiempo. El sol del mediodía egipcio no perdona, y empecé a entender que necesitaba encontrar sombra rápidamente. Las rocas grandes que había visto al llegar serían mi primer refugio. Mientras caminaba hacia ellas, mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no había sido un abandono accidental. Mis hijos habían planeado esto. La pregunta era, ¿por qué? Y entonces, como si alguien hubiera encendido una bombilla en mi cabeza, todo empezó a tener sentido. El comportamiento extraño durante el viaje, los susurros constantes, la forma como habían evitado hablar conmigo directamente sobre el dinero. «Hijos de perra», murmuré. Inmediatamente me sentí mal por maldecir a mis propios hijos. Pero después de lo que acababan de hacer, se lo merecían.
¿Habían pensado que moriría aquí? ¿Que simplemente se deshacían de mí para quedarse con la herencia? Si era así, tenían mucho que aprender sobre Carmen Esperanza Vázquez. Llegué a las rocas y me senté en la sombra, pensando estratégicamente. Primero, necesitaba agua. Segundo, necesitaba encontrar el camino de regreso. Tercero, necesitaba entender exactamente qué estaba pasando con esta supuesta herencia. Algo no cuadraba. Si Alejandro y Esperanza querían matarme por el dinero, ¿por qué no simplemente me empujaban por las escaleras en casa? ¿Por qué esta elaborada charada en Egipto? A menos que ellos también hubieran sido engañados. Mientras reflexionaba sobre esto, escuché un ruido. Voces hablando en árabe, acercándose. Mi primer instinto fue esconderme, pero luego pensé, estas podrían ser exactamente las personas que necesito encontrar. Aparecieron 3 hombres beduinos con camellos, claramente regresando de un tour turístico. Uno de ellos, un hombre mayor con barba gris, me vio sentada entre las rocas y se dirigió hacia mí. «Señora, ¿está usted bien?», me preguntó en inglés con fuerte acento. «Estoy un poco perdida», admití, sintiéndome estúpida pero sin muchas opciones. Se acercó más, estudiando mi cara con preocupación. «¿Dónde está su grupo? ¿Su familia?». Esa era una excelente pregunta. «Se fueron», dije simplemente. Los 3 hombres intercambiaron miradas rápidas. Claramente, esto no era normal. ¿Se fueron? ¿La dejaron aquí? El hombre mayor parecía genuinamente escandalizado. «Es complicado. Señora, no puede quedarse aquí. El desierto por la noche es peligroso. ¿Dónde se hospeda?». Le di el nombre del hotel. Su expresión se relajó un poco. «Conocemos ese hotel. Podemos llevarla, pero...». Miró a mis zapatos de ciudad y mi ropa, claramente inadecuada para un viaje en camello por el desierto. «¿Pero? Será difícil en camello con esa ropa, y tomará varias horas». Miré a los camellos. En 70 años de vida, jamás había considerado montar uno, pero tampoco había considerado que mis propios hijos me abandonarían en el desierto. «¿Cuánto cobran por llevarme de vuelta?». «Normalmente, $50 americanos». Revisé mi dinero. Tenía exactamente $60 en efectivo, más algunos euros. «Acepto». «¿Está segura? Es un viaje largo y usted...». «Tengo 70 años, no soy inválida», le corté. «Y he sobrevivido cosas peores que un paseo en camello». Bueno, técnicamente no había sobrevivido cosas peores, pero no iba a admitirlo. El hombre sonrió. «Me llamo Ahmed. Estos son mis hermanos, Hassan y Mahmoud». «Carmen», respondí. «Carmen Vázquez». «¿Española?». «Sí. Mi hermano Hassan vivió en España durante 3 años. Habla español». Hassan se acercó con una sonrisa tímida. «Señora Carmen, ¿de qué parte de España?». «Valencia». «Valencia». Trabajé en una fábrica de naranjas cerca de Valencia. Ciudad hermosa. Por primera vez en varias horas, sonreí genuinamente. «Sí, lo es». Ahmed preparó el camello más tranquilo para mí, explicándome cómo subirme y cómo mantener el equilibrio. No era tan difícil como había imaginado, aunque definitivamente no era cómodo. Mientras comenzamos el viaje de regreso hacia El Cairo, Hassan cabalgó a mi lado, haciendo conversación en español. «¿Puedo preguntar por qué su familia la dejó aquí?», inquirió con delicadeza. Esa era la pregunta del $1.000.000. Literalmente. «Creo que querían que muriera», dije finalmente. Hassan casi se cae de su camello. «¿Perdón?». «Es por dinero, una herencia». «¿Su propia familia quiere matarla por dinero?». Cuando lo dijo así, sonaba aún más horrible. «Eso parece». Hassan tradujo rápidamente para sus hermanos. Los 3 intercambiaron miradas de disgusto y dijeron varias palabras en árabe que claramente no eran halagos hacia mis hijos. «En nuestra cultura», dijo Ahmed en inglés, «la familia cuida a los mayores, no los abandona en el desierto». «En la mía también», respondí tristemente. Al menos eso creía. Mientras avanzábamos lentamente hacia El Cairo, tuve tiempo para pensar. Mucho tiempo. El balanceo del camello era hipnótico, y mi mente empezó a procesar realmente lo que había pasado. Mis hijos habían planificado esto. Habían investigado el bufete de abogados. Habían fingido entusiasmo por ayudarme. Habían viajado conmigo a Egipto. Todo para traerme hasta aquí y abandonarme. Pero seguía sin entender el motivo completo. Si yo moría, ¿ellos automáticamente heredaban? ¿O había algo más? «Hassan», dije después de un rato,
¿Conoces algún internet café en El Cairo? Sí, varios. ¿Por qué? Necesito investigar algunas cosas. Algo me decía que esta historia de la herencia era mucho más complicada de lo que mis hijos sabían. Y si iban a jugar sucio conmigo, era hora de que Carmen Esperanza Vázquez les enseñara cómo se jugaba realmente. El sol empezaba a ponerse cuando finalmente vimos las luces de El Cairo en la distancia. Había sobrevivido al abandono, había encontrado ayuda y había tenido 4 horas para pensar estratégicamente. Mis queridos hijos no sabían lo que les esperaba. Llegamos al hotel a las 8:30 p.m. Ahmed, Hassan y Mahmoud se negaron rotundamente a aceptar pago por el viaje después de que les expliqué la situación completa. En cambio, Hassan me acompañó hasta la recepción para asegurarse de que llegara bien. ¿Necesita que nos quedemos?, me preguntó, por si sus hijos regresan y hay problemas. No, pero gracias. Puedo manejar a mis hijos. Lo que no les dije es que tenía un plan que requería que actuara como si nada hubiera pasado. El recepcionista me miró con sorpresa. Señora Vázquez, ¿dónde están sus hijos? Vinieron hace 1 hora preguntando por usted. Parecían muy preocupados. ¿Preocupados? Casi me río. ¿Dijeron dónde iban? Creo que salieron a buscarla. Dejaron un mensaje diciendo que si regresaba, los esperara aquí. Perfecto. Eso me daba tiempo para hacer mi investigación. ¿Hay algún internet café cerca del hotel? Sí, señora. 2 calles hacia el norte. Hay uno que está abierto las 24 horas. Subí a mi habitación, me cambié de ropa, me lavé la arena del pelo y me dirigí al café internet. Era hora de descubrir qué diablos estaba realmente pasando. La primera búsqueda fue obvia. Reginald Whitmore. Londres, abogado. Los resultados fueron interesantes. Reginald Whitmore era real, pero trabajaba principalmente en divorcios y disputas comerciales menores. No había ninguna mención de herencias internacionales multimillonarias. Busqué después Aurelio Vázquez, Londres, herencia en varios idiomas. Nada. Ningún registro de muerte reciente, ningún testamento, ninguna mención en periódicos británicos. Interesante. Luego busqué Whitmore & Associates, herencias Egipto. Aquí fue donde las cosas se pusieron verdaderamente fascinantes. Encontré 3 artículos de periódicos, todos del último año, sobre estafas elaboradas que involucraban herencias falsas y pruebas de carácter en ubicaciones exóticas. Una en Machu Picchu, otra en Tailandia y una tercera en Grecia. En todos los casos, las víctimas eran personas mayores con familiares que esperaban heredar. Y en todos los casos, las víctimas habían desaparecido durante las pruebas. Mi sangre se enfrió. Esto no era solo sobre mis hijos queriendo mi dinero. Esto era algo mucho, mucho más siniestro. Busqué más específicamente estafas, herencias, Egipto, abandono, desierto. Y encontré algo que me heló los huesos. Un artículo en francés sobre una mujer de 73 años, Marie Dubois, encontrada muerta en el desierto cerca de las pirámides hace 6 meses. La policía había cerrado el caso como turista perdida, pero la familia insistía en que había estado participando en una prueba de herencia. Marie Dubois había viajado a Egipto con su hijo y su nuera para reclamar una supuesta herencia de 20 millones de euros. Nunca regresó de su prueba. Seguí leyendo y encontré menciones de al menos 5 casos similares en los últimos 2 años. Todos involucraban personas mayores, todos en ubicaciones remotas. Y en todos los casos, las familias habían sido contactadas por bufetes de abogados respetables sobre herencias de parientes lejanos. Esto no era una estafa ordinaria. Esto era asesinato serial disfrazado de estafa de herencia. Y mis hijos eran parte de ello. La pregunta era, ¿sabían ellos que era un esquema de asesinato o también habían sido engañados? Imprimí todos los artículos que pude y regresé al hotel. Eran las 10:15 p.m. Alejandro, Mónica y Esperanza estaban en el lobby, hablando agitadamente con el personal del hotel. Cuando me vieron entrar, sus caras mostraron una mezcla de alivio y sorpresa que parecía genuina. ¡Mamá! Esperanza corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Gracias a Dios estás bien. Estábamos desesperados. Alejandro y Mónica se acercaron también. Alejandro tenía ojeras, como si realmente hubiera estado preocupado. ¿Dónde estabas?, preguntó. Regresamos al lugar donde te dejamos a las 7 y ya no estabas allí.
Aquí era donde necesitaba ser muy cuidadosa. Si jugaba mal mis cartas, podría terminar muerta de verdad. ¿Regresaron a las 7? Pregunté inocentemente. Pero la prueba era hasta las 7. Se suponía que debían recogerme. Alejandro y Mónica intercambiaron una mirada rápida. No, mamá, dijo Mónica lentamente. La instrucción era dejarte allí a las 3 y que regresaras por tus propios medios. Fuimos a verificar después de las 7 para asegurarnos de que lo hubieras logrado. ¿En serio? Fingí confusión. Yo entendí que ustedes me recogerían. Por eso los esperé hasta que unos turistas beduinos me ayudaron a regresar. La tensión en sus caras se relajó visiblemente. ¿Entonces completaste la prueba?, preguntó Esperanza con expectación apenas disimulada. Supongo que sí. Estuve allí las 4 horas completas y regresé al hotel antes de medianoche. Era mentira, por supuesto, pero necesitaba ver sus reacciones. «Esto significa que heredaste», exclamó Alejandro, abrazándome. 33 millones de euros. Su entusiasmo parecía genuino. Demasiado genuino para alguien que acababa de intentar asesinar a su madre. Empecé a sospechar que mis hijos habían sido manipulados tanto como yo. La pregunta era, ¿por quién y por qué? ¿Han hablado con el abogado?, pregunté. Intentamos llamar a Reginald Whitmore, pero no contesta, dijo Mónica. Probablemente esté durmiendo. Son 5 horas de diferencia con Londres. Mañana lo llamaremos, dije. Ahora estoy agotada. Ha sido un día muy largo. Nos dirigimos todos a nuestras habitaciones, pero antes de entrar en la mía me detuve. Una pregunta curiosa, dije casualmente. ¿Cómo encontraron a este Reginald Whitmore? Quiero decir, ¿cómo supo él contactarme? Alejandro frunció el ceño. ¿No te llamó él directamente? Eso fue lo que nos dijiste. Sí, pero me pregunto cómo obtuvo mi número. No está en ningún directorio público. Debe haber registros genealógicos, sugirió Mónica. Los abogados tienen recursos para encontrar herederos. Por supuesto, asentí. Solo curiosidad. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Entonces, saqué los papeles que había impreso y los estudié cuidadosamente. Según los artículos, el patrón era siempre el mismo. Personas mayores contactadas sobre herencias de parientes lejanos, pruebas extrañas en lugares remotos y familias que cooperaban completamente convencidas de que estaban ayudando a su ser querido a ganar una fortuna. En ningún caso las familias parecían saber que sus seres queridos iban a morir. En todos los casos, parecían genuinamente sorprendidos y devastados cuando las víctimas desaparecían. Esto sugería que había alguien más dirigiendo la operación. Alguien que manipulaba tanto a las víctimas como a las familias. Pero había sobrevivido a la prueba. Había regresado cuando se suponía que debía morir. Eso significaba que quienquiera que estuviera detrás de esto aún no sabía que había descubierto su esquema. Tenía una ventaja, pero no por mucho tiempo. Mañana, cuando mis hijos intentaran contactar al inexistente Reginald Whitmore, el plan se desmoronaría. Y cuando eso pasara, quien fuera que estuviera detrás de esto sabría que había sobrevivido y que representaba una amenaza. Necesitaba actuar rápido, pero primero necesitaba entender exactamente quién había organizado todo esto y por qué. Y tenía la terrible sensación de que cuando lo descubriera, desearía haber muerto en el desierto. La mañana siguiente me desperté con un plan claro. Necesitaba más información antes de que toda esta charada se desmoronara. A las 8 a.m. bajé al desayuno y me encontré con mis hijos, quienes obviamente habían madrugado para llamar a Londres. ¿Y bien?, pregunté, sirviéndome café. ¿Hablaron con el abogado? La expresión en sus caras me lo dijo todo antes de que hablaran. «El número no funciona», dijo Alejandro lentamente. «¿Deis que no está en servicio?» ¿Probaron con la oficina principal del bufete?, pregunté, fingiendo preocupación. Mónica asintió. «El bufete existe, pero cuando les preguntamos por Reginald Whitmore, nos dijeron que allí no trabaja ningún abogado con ese nombre». Esperanza parecía a punto de llorar. ¿Esto significa que todo era una estafa? No necesariamente, mentí. Quizás hay una confusión con los nombres. ¿Conservan alguno de los emails o documentos que les envió? Alejandro sacó su portátil inmediatamente. Tengo todos los emails aquí. Revisé los emails cuidadosamente. La dirección era errowhitmore.associates.uk, lo que parecía legítimo a primera vista.
Los documentos adjuntos estaban llenos de lenguaje legal convincente y sellos que parecían oficiales. ¿Puedo intentar contactarlo yo?, pregunté. A veces los abogados responden mejor a sus clientes directos. Por supuesto, dijo Mónica, claramente desesperada porque funcionara. Subí a mi habitación y marqué el número desde mi teléfono. Como esperaba, estaba desconectado, pero había algo más que necesitaba verificar. Llamé al número principal de Whitmore & Associates en Londres desde mi habitación. Whitmore & Associates, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una mujer con acento británico. Hola, estoy intentando localizar a un abogado llamado Reginald Whitmore que me contactó sobre una herencia. Lo siento, señora, pero no tenemos ningún abogado con ese nombre en nuestro bufete. ¿Está segura del nombre? Completamente segura. Me envió emails desde una dirección de su firma. Me temo que alguien está usando nuestro nombre fraudulentamente. Esto ha estado pasando recientemente. ¿Podría darme más detalles? Le expliqué la situación básica, sin mencionar dónde estaba. Oh, Dios mío, dijo la mujer. Señora, esto suena exactamente como los casos que hemos estado reportando a la policía. Han estado usando nuestro nombre para estafas de herencias falsas. ¿Está usted segura en este momento? Por ahora sí, pero necesito entender quién está detrás de esto. ¿Ha contactado a las autoridades? Aún no. Primero necesito más información. Señora, le ruego que contacte a la policía inmediatamente. Hemos tenido reportes de que estas estafas han resultado en personas desaparecidas. Colgué con una confirmación fría de lo que ya sospechaba. Esto era definitivamente parte de una operación más grande y probablemente internacional. Pero ahora tenía un problema más inmediato. Mis hijos iban a descubrir que no había herencia, y quienquiera que hubiera organizado esto iba a saber que había sobrevivido. Bajé nuevamente al lobby donde mis hijos esperaban ansiosamente. ¿Y bien?, preguntó Esperanza. Malas noticias, dije solemnemente. Hablé con la oficina principal. Están investigando un fraude donde alguien ha estado usando su nombre para estafas. Reginald Whitmore no existe. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Entonces no hay herencia?, preguntó Alejandro con voz hueca. No hay herencia. Mónica se dejó caer en una silla del lobby. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien nos haría venir hasta aquí solo para estafarnos? No les dimos dinero. Esa era la pregunta crucial. No lo sé, mentí. Quizás esperaban que pagáramos algún tipo de tarifa legal más adelante, pero sabía que la verdadera razón era mucho más siniestra. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esperanza. Supongo que regresamos a España, dije. Al menos conocimos Egipto. Mientras subíamos a hacer las maletas, noté que alguien nos observaba desde el otro lado del lobby. Un hombre mayor, bien vestido, que rápidamente desvió la mirada cuando lo vi. En mi habitación, mientras empacaba, mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora Vázquez. La voz era familiar. Reginald Whitmore. ¿Dónde diablos está usted?, pregunté, decidiendo hacerme la inocente. Ha habido algunas complicaciones, señora. Necesito verla urgentemente para explicar la situación. ¿Qué tipo de complicaciones? Preferible que hablemos en persona. ¿Podría encontrarse conmigo en una hora? Estoy en el Cairo. Esto se estaba poniendo interesante. ¿Dónde? En el Café Riche, en el centro. Es un lugar público, seguro. ¿Por qué no viene al hotel? Prefiero un lugar más discreto. Ha habido algunos problemas con la documentación que requieren privacidad. Por supuesto que había problemas. Los problemas se llamaban Carmen Vázquez sigue viva. Está bien, dije, pero quiero que mis hijos vengan conmigo. Preferiría que viniera sola, señora. Son asuntos legales confidenciales. Mis hijos saben sobre la herencia. No hay nada confidencial. Hubo una pausa. Muy bien, en una hora. Colgué y inmediatamente bajé al lobby para hablar con mis hijos. Era el abogado, les dije. Quiere encontrarse con nosotros para explicar qué pasó. ¿En serio? Alejandro parecía esperanzado. ¿Entonces quizás sí hay herencia? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Lo que no les dije es que tenía la terrible sensación de que íbamos directo a una trampa, pero también sabía que era mi única oportunidad de descubrir quién estaba detrás de todo esto. Media hora después, estábamos en un taxi camino al Café Riche. Durante el viaje, les expliqué a mis hijos que necesitaban estar alertas. ¿Por qué?, preguntó Esperanza. Porque algo huele mal en toda esta situación.
Mantened los ojos abiertos. El Café Rich era un lugar clásico de El Cairo, lleno de turistas y locales. Cuando llegamos, vi inmediatamente al hombre que había estado observándonos en el hotel. Estaba sentado en una mesa del fondo, vestido con un traje elegante. Señora Vázquez, se levantó cuando nos acercamos. Soy Reginald Whitmore. Estudié su cara cuidadosamente. Tendría unos 60 años, cabello gris, acento que podría ser británico o una buena imitación. Pero había algo en sus ojos que no me gustó, una frialdad que no coincidía con su sonrisa profesional. Estos son mis hijos, Alejandro y Esperanza, y la esposa de Alejandro, Mónica. Mucho gusto, dijo, estrechando manos. Lamento las complicaciones de ayer. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Alejandro directamente. Reginald se sentó y juntó las manos. Hay algo que necesito confesarles. La herencia es real, pero la situación es más complicada de lo que inicialmente expliqué. Aquí venía la verdadera estafa. Su tío bisabuelo Aurelio tenía algunos enemigos, personas que también reclaman derecho a la herencia. Por razones de seguridad, tuvimos que hacer que la prueba pareciera un fracaso para protegerla de estas personas. Era mentiroso, se lo concedo, muy creativo. ¿Entonces sí pasé la prueba?, pregunté, brillantemente. El hecho de que regresara por sus propios medios demostró exactamente el tipo de carácter que su tío buscaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Mónica. Ahora necesitamos trasladar la herencia de manera segura, pero hay procedimientos adicionales. Necesitaremos que firme algunos documentos y que transfiera una pequeña cantidad como garantía para cubrir los costos legales internacionales. Y ahí estaba, la verdadera estafa. No era asesinato después de todo, sino una estafa de dinero más tradicional, o al menos eso esperaba. ¿Cuánto dinero?, pregunté. 25.000 euros, una cantidad mínima comparada con los 33 millones que heredará. Alejandro y Mónica se miraron. Esperanza frunció el ceño. ¿No pueden deducir esa cantidad de la herencia?, preguntó Esperanza. Lamentablemente, las regulaciones bancarias internacionales requieren que los costos se paguen por adelantado. Mentira, completa mentira. Pero ahora tenía una decisión que tomar. ¿Seguía el juego para descubrir más sobre la operación o terminaba esto aquí? La decisión se tomó por mí cuando vi a dos hombres que habían entrado al café y se habían sentado cerca de la salida. No estaban tomando nada, solo observando. Necesito pensarlo, dije. Es mucho dinero. Por supuesto, sonrió Reginald, pero noté que su sonrisa no llegó a sus ojos. Pero, señora Vázquez, hay una consideración de tiempo. Los otros reclamantes están presionando, y si no aseguramos la herencia pronto, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta mañana por la mañana. Hasta mañana para que decidiera si quería ser una estafada viva o una heredera muerta. Era hora de que Carmen Esperanza Vázquez les enseñara a estos criminales con quién se estaban metiendo. Esa noche, después de despedirnos de Reginald, con promesas de que tomaríamos una decisión por la mañana, reuní a mis hijos en mi habitación del hotel. Necesito contarles algo, les dije, cerrando la puerta con llave, y necesito que me escuchen completamente antes de reaccionar. Los tres se sentaron en la cama, con caras de preocupación. Todo esto es una estafa muy peligrosa. Le conté todo, mi investigación en el Internet Café, los artículos sobre personas desaparecidas, el patrón de asesinatos disfrazados de herencias falsas. Mamá, eso es imposible, dijo Alejandro. ¿Estás diciendo que alguien nos trajo hasta aquí para matarte? Exactamente eso. ¿Pero por qué?, preguntó Esperanza. No somos ricos. ¿Qué ganarían? Esa es la pregunta que necesito responder. Pero primero, necesito que entiendan que estamos en peligro real. Mónica había estado callada, pero ahora habló. Si esto es verdad, ¿por qué ahora el abogado quiere dinero en lugar de matarte? Buena pregunta. Tal vez porque sobreviví cuando se suponía que debía morir. Tuvieron que improvisar. Les mostré los artículos que había impreso. Mientras los leían, vi cómo sus caras cambiaban de incredulidad a horror. Dios mío, murmuró Esperanza. Todas estas personas. Todas fueron traídas a lugares remotos por sus familias, exactamente como ustedes me trajeron a mí. Alejandro se veía enfermo. ¿Crees que nosotros, que fuimos parte de esto sin saberlo? Creo que todos fuimos manipulados. La pregunta es ¿por quién y por qué? ¿Qué hacemos?, preguntó Mónica.
Primero, necesitamos salir de Egipto, pero antes, necesito entender cómo contactaron conmigo originalmente. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alguien tuvo que darles mi información, mi número de teléfono, detalles sobre nuestra familia, información suficiente para crear una historia convincente sobre un tío bisabuelo. Esa información vino de algún lugar. Mónica se enderezó. ¿Estás sugiriendo que alguien que conocemos está involucrado? Es posible. O quizás nuestros datos fueron vendidos o robados de algún lugar. Esperanza se veía asustada. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente nos vamos? No, primero vamos a tender una trampa. Los tres me miraron como si me hubiera vuelto loca. Mamá, dijo Alejandro cuidadosamente, estos son criminales peligrosos. No podemos enfrentarlos nosotros solos. No vamos a enfrentarlos. Vamos a darles exactamente lo que quieren, pero en nuestros términos. Les expliqué mi plan. Era arriesgado, pero era nuestra única oportunidad de obtener evidencia real sobre quién estaba detrás de la operación. Mañana voy a llamar a Reginald y decirle que acepto pagar los 25.000 euros. Pero voy a insistir en que la transferencia se haga desde el banco del hotel, con ustedes presentes. ¿Y luego qué?, preguntó Mónica. Luego veremos quién aparece para recoger el dinero y cómo reaccionan cuando descubran que no hay dinero real. ¿No hay dinero real? Obviamente no tengo 25.000 euros en efectivo, pero ellos no lo saben. Esperanza se veía nerviosa. ¿Y si se enojan? ¿Y si tratan de lastimarnos? Por eso lo haremos en un lugar público, con testigos, y por eso ustedes van a estar preparados para llamar a la policía en el momento exacto. Esto es una locura, murmuró Alejandro. Quizás, pero la alternativa es huir y permitir que estos criminales sigan matando personas mayores. ¿Cuántas más van a morir mientras nosotros nos escondemos en Valencia? Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien, pero a la mañana siguiente estábamos listos. A las 9 a.m. llamé a Reginald. He decidido proceder con los pagos, le dije, pero necesito hacerlo a través del banco del hotel por razones de seguridad. Señora Vázquez, eso podría complicar el proceso. Es la única manera en que me siento cómoda transfiriendo esa cantidad de dinero. Además, mi banco en España requiere verificación en persona para transferencias internacionales grandes. Hubo una pausa. ¿A qué hora? ¿Le viene bien a las 11? Perfecto. Nos vemos en el lobby del hotel. Después de colgar, me reuní con mis hijos para repasar el plan una vez más. Recuerden, les dije, ustedes van a estar en el lobby, pero separados. Alejandro cerca de la recepción, Mónica cerca de la entrada, Esperanza cerca del ascensor. Si algo sale mal, uno de ustedes llama inmediatamente a la policía. ¿Y si realmente intentan lastimarte cuando descubran que no tienes el dinero?, preguntó Esperanza. Por eso Alejandro va a grabar todo en su teléfono. Y por eso vamos a hacer esto en el lugar más público posible. A las 10:45 bajamos al lobby. Mis hijos se posicionaron según el plan, fingiendo leer revistas o revisar sus teléfonos. A las 11 en punto, Reginald apareció. Pero no venía solo. Lo acompañaban dos hombres que reconocí del café del día anterior. «Señora Vázquez», me saludó con su sonrisa falsa. «¿Lista para proceder?» «Por supuesto. ¿Estos señores son de su bufete?» «Asociados», dijo vagamente, para asegurar que todo se procese correctamente. Nos dirigimos hacia el área de servicios bancarios del hotel. El empleado del banco nos recibió profesionalmente. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?» «Necesito hacer una transferencia internacional de 25.000 euros», dije. «Por supuesto. ¿Tiene usted cuenta con nosotros?» «No, pero tengo efectivo para depositar y transferir». «Perfecto. ¿Podría ver su pasaporte y los detalles de la cuenta de destino?» Aquí era donde las cosas se iban a poner interesantes. «Reginald», le dije, «¿podría darle al señor los detalles de la cuenta?» Reginald vaciló por un momento. Luego sacó un papel con información bancaria. «¿Y usted tiene los 25.000 euros en efectivo?», me preguntó el empleado del banco. «Ah», dije, fingiendo confusión. «Pensé que podía transferir desde mi cuenta en España. Para eso necesitaríamos autorización de su banco español. Señora, para transferencias internacionales grandes, es más común usar efectivo o una cuenta local». Vi cómo la expresión de Reginald empezó a cambiar. «Señora Vázquez», dijo con una sonrisa tensa, «¿no trajo el efectivo?» «Bueno, no exactamente. No acostumbro llevar esas cantidades». «Entonces, ¿cómo planeaba hacer el pago?»
El momento de la verdad había llegado. Supuse que podríamos arreglar algún tipo de plan de pagos, o quizás... Señora, la voz de Reginald cambió completamente. La máscara profesional desapareció. Necesitamos ese dinero hoy. Entiendo, pero uno de los hombres que lo acompañaban se acercó más. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. Fue entonces cuando supe que mi plan había funcionado. Habían mostrado su verdadera cara, y Alejandro estaba grabando todo desde su posición cerca de la recepción. Pero también me di cuenta de que quizás había subestimado exactamente qué tan peligrosa se pondría la situación. En privado, resultó ser exactamente tan amenazante como sonaba. Reginald y sus 2 asociados me escoltaron fuera del área bancaria hacia un rincón más tranquilo del lobby. Pude ver a mis hijos tensándose desde sus posiciones, pero les hice una señal sutil para que mantuvieran la calma. «Señora Vázquez», dijo Reginald, su voz ahora completamente desprovista de la cortesía profesional anterior. «Parece que hay un malentendido sobre nuestro acuerdo». «No hay ningún malentendido», respondí, manteniendo mi voz firme. «Simplemente necesito más tiempo para organizar la transferencia». Uno de los hombres, un tipo grande con cicatriz en la mejilla, se inclinó más cerca. «El tiempo se acabó, abuela». «¿Abuela?» Me enderecé. «Jovencito, le sugiero que mantenga un tono respetuoso». A pesar de la situación peligrosa, no pude evitarlo. Este matón de tercera categoría pensaba que podía intimidarme con insultos baratos. Claramente no conocía a Carmen Esperanza Vázquez. Reginald intervino antes de que la situación escalara más. «Lo que mi colega quiere decir es que tenemos límites de tiempo estrictos. Los otros reclamantes se están presionando». «¿Qué otros reclamantes?», pregunté. «Ayer dijiste que yo era la única heredera legítima». Otra mentira descubierta. Sus historias se estaban desmoronando. «La situación ha evolucionado», dijo vagamente. «Por eso necesitamos proceder hoy. Y yo les estoy diciendo que necesito más tiempo». El segundo hombre, más joven pero igual de intimidante, habló por primera vez. «Quizás no entiende la urgencia de la situación, señora». «Oh, entiendo perfectamente la urgencia», respondí. «Lo que no entiendo es por qué 3 hombres profesionales están tan desesperados por dinero que ni siquiera tengo». Fue un error. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Reginald me miró directamente a los ojos. «¿Qué quiere decir con dinero que ni siquiera tengo?» «Quiero decir que 25.000 euros no es dinero que tenga disponible inmediatamente. Pero anoche usted dijo que procedería con el pago». «Dije que procedería. No dije que tenía el dinero en el bolsillo». La tensión en el aire se espesó. Reginald intercambió miradas con sus 2 compañeros. «Señora Vázquez», dijo lentamente, «¿está usted jugando con nosotros?» «No estoy jugando con nadie. Soy una mujer de 67 años tratando de entender una situación complicada sobre una herencia. Una herencia que usted sabe perfectamente bien que no existe». Ahí estaba. La confesión que necesitaba. Alejandro mejor que estuviera grabando esto. «¿Perdón?», fingí shock. «Vamos, señora. Sabemos que investigó en Internet. Sabemos que descubrió los otros casos». Mierda. Habían estado observándome más de cerca de lo que pensé. «No sé de qué está hablando». Reginald sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «El café Internet en la calle Tahrir. Ayer por la noche. 3 horas revisando artículos sobre herencias falsas y personas desaparecidas. Habían estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Esto era mucho más sofisticado de lo que había imaginado». «¿Me han estado espiando?» «Señora Vázquez, usted representa un problema muy serio para nuestras operaciones». «¿Sus operaciones de matar personas mayores por diversión?» «Matar es una palabra muy fuerte», dijo el hombre de la cicatriz. «Preferimos pensar en ello como soluciones finales para familias con problemas financieros». «¿Familias con problemas financieros?» «Mi familia no tiene problemas financieros». «¿No?» Reginald sacó una tableta y la deslizó hacia mí. «Alejandro y Mónica deben 180.000 euros en su hipoteca, más 50.000 en deudas de tarjetas de crédito. Esperanza ha perdido 3 clientes principales este año y está 2 meses atrasada en el alquiler». Mi sangre se heló. Sabían detalles íntimos sobre las finanzas de mis hijos. ¿Cómo obtuvieron esa información? «Tenemos recursos, señora, y conexiones con personas que entienden que problemas financieros familiares a veces requieren soluciones creativas». ¿Alguien de mi familia los contactó? «No directamente,
Pero cuando las personas están desesperadas por dinero, a veces comparten información sin darse cuenta. Formularios en línea, aplicaciones para préstamos, encuestas que prometen premios en efectivo. Mónica. Recordé que siempre estaba llenando formularios en línea, tratando de ganar concursos, aplicando para tarjetas de crédito nuevas. Así que nos eligieron porque mis hijos necesitan dinero. Exactamente. Familias con problemas financieros son más propensas a cooperar con esquemas de herencia, especialmente cuando creen que van a recibir millones. ¿Y qué ganan ustedes? Si no hay herencia real, ¿por qué matar a las víctimas? Reginald intercambió miradas con sus compañeros. Claramente estaban debatiendo cuánto contarme. Hay clientes que pagan muy bien por servicios de eliminación discretos, dijo finalmente. ¿Clientes? ¿Quién pagaría para matar a extraños al azar? No son extraños al azar. Señora, son muy específicos. Personas mayores con ahorros considerables, sin testamentos claros y con herederos desesperados por dinero. La realización me golpeó como un puñetazo. Los herederos pagan por matar a sus propios familiares. Es más sutil que eso. Los herederos nunca saben que están pagando por un asesinato. Creen que están pagando tasas legales para acelerar herencias legítimas. ¿Pero mis hijos nunca pagaron nada? Su caso era diferente, experimental. Queríamos ver si podíamos eliminar el costo del cliente y simplemente tomar los ahorros de la víctima directamente. ¿Mis ahorros? Soy maestra jubilada, No tengo ahorros considerables. Reginald consultó su tableta nuevamente. Según nuestros registros, tiene 58.000 euros en ahorros, más una casa pagada valorada en 200.000 euros. ¿Y eso vale la pena asesinarme? Para un experimento, sí. Experimento. Habían planeado matarme como parte de un experimento. ¿Cuántas personas han matado? En los últimos 3 años hemos procesado con éxito 42 casos. 42 personas asesinadas. Y yo iba a ser la 43. ¿Y ahora qué? ¿Van a matarme aquí en el lobby del hotel? Por supuesto que no. Eso sería demasiado conspicuo. El hombre más joven habló. Su familia va a recibir una llamada esta tarde. Van a ser informados de que usted tuvo un accidente trágico mientras exploraba el Cairo sola. Resbaló y se cayó en el Nilo. ¿Y mis hijos van a creer eso? Sus hijos van a estar devastados, pero van a heredar su casa y sus ahorros sin complicaciones legales. Van a estar agradecidos. Era un plan horrible en su simplicidad. Hay solo un problema, dije. ¿Cuál? Mis hijos saben sobre ustedes. Les conté todo anoche. Las expresiones en sus caras cambiaron inmediatamente. ¿Qué exactamente les contó? Preguntó Reginald con voz peligrosa. Todo. Los artículos sobre las otras víctimas. Sus identidades falsas. El plan de asesinato. Está mintiendo. ¿Quiere apostar su libertad en eso? Reginald miró alrededor del lobby, claramente buscando a mis hijos. Los vio en sus posiciones y por primera vez desde que comenzó esta conversación se veía nervioso. Incluso si es verdad, dijo, no tienen evidencia. ¿No? Sonreí. Alejandro ha estado grabando esta conversación completa desde el momento en que comenzó. Los 3 hombres se pusieron rígidos. El hombre de la cicatriz instintivamente se movió hacia donde estaba Alejandro, pero yo lo detuve. Yo que usted no haría eso. Mi hijo ya envió la grabación a 3 direcciones de email diferentes. Si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, esa grabación va directamente a la policía. Era una mentira completa, pero sonaba convincente. Además, continué, tengo amigos beduinos que saben exactamente dónde estoy y con quién. Si no regreso esta tarde, van a venir a buscarme. También era mentira, pero estos criminales no lo sabían. Reginald se veía furioso, pero también calculando sus opciones. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. Quiero que me digan exactamente cómo opera su organización, quién más está involucrado y cómo puedo asegurarme de que nunca más contacten a mi familia. Y si les damos esa información, ¿qué? Entonces consideraré no enviar la grabación a la policía inmediatamente. ¿Considerará? Depende de qué tan útil sea la información. Era el momento más peligroso hasta ahora. O me iban a dar lo que quería o iban a decidir que matar a toda mi familia era la única opción. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Reginald me miró durante un largo momento, claramente evaluando sus opciones. Pude ver el cálculo en sus ojos. ¿Era más riesgoso darme información o tratar de silenciarme permanentemente?
Muy bien, dijo finalmente, pero no aquí, demasiados oídos. No me voy a ningún lugar privado con ustedes. ¿La terraza del hotel? Es pública, pero más discreta. Miré hacia mis hijos. Alejandro había notado la tensión y se estaba acercando disimuladamente. Le hice una señal sutil para que mantuviera distancia, pero siguiera grabando. De acuerdo, pero mis hijos vienen conmigo. Solo usted. Entonces no hay trato. Reginald suspiró. Están poniendo esto muy difícil, señora Vázquez. Ustedes convirtieron esto en difícil cuando decidieron asesinarme por mis ahorros. Subimos a la terraza del 5º piso del hotel. Era un área abierta con vista a El Cairo, con suficientes huéspedes alrededor para que me sintiera relativamente segura. Mis hijos nos siguieron a una distancia prudente. Bien, dije una vez que nos sentamos. Empiecen a hablar. Reginald ordenó un café, como si estuviéramos teniendo una reunión de negocios normal. ¿Qué específicamente quiere saber? Todo. ¿Cómo empezaron? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cómo seleccionan a las víctimas? Empezamos hace 4 años, comenzó. Inicialmente era solo una operación de estafas tradicionales, herencias falsas, tasas de procesamiento, ese tipo de cosas. ¿Pero no estaban matando gente? No. Eso evolucionó cuando nos dimos cuenta de que las víctimas mayores a menudo tenían ahorros significativos que podíamos acceder directamente. ¿Cómo? El hombre de la cicatriz habló. Las personas mayores son confiadas. Una vez que establecemos la relación con la historia de la herencia, es fácil obtener información bancaria, números de cuenta, incluso convencerlas de que transfieran dinero temporalmente para costos legales. ¿Pero por qué matarlas? ¿Por qué no simplemente robar el dinero y desaparecer? Porque las víctimas eventualmente se dan cuenta de que fueron estafadas, explicó Reginald, y presentan reportes a la policía. Los cuerpos no presentan reportes. La frialdad con la que describía asesinato me causó escalofríos. ¿Cómo las matan? Depende de la ubicación. En lugares remotos como el desierto, la exposición y deshidratación hace el trabajo. En otros lugares, accidentes más elaborados. ¿Y las familias nunca sospechan? ¿Por qué sospecharían? Ellas fueron las que llevaron a sus seres queridos al lugar donde murieron. Se sienten responsables, culpables, no hacen preguntas difíciles. Era psicológicamente brillante y completamente repugnante. ¿Cuántas personas están involucradas en su organización? En diferentes niveles, aproximadamente 20, pero solo nosotros 3 conocemos toda la operación. ¿Y los otros niveles? Investigadores que obtienen información sobre familias potenciales, actores que interpretan roles como abogados, especialistas en documentos falsificados, coordinadores locales en diferentes países. ¿Operan solo en Egipto? Oh, no. Egipto, Perú, Tailandia, Grecia, Marruecos. Cualquier lugar que sea exótico suficiente para justificar un viaje internacional, pero lo suficientemente remoto para accidentes creíbles. ¿Y quién dirige toda la operación? Aquí Reginald vaciló. Esa información está por encima de nuestro nivel. ¿Hay alguien más arriba? Hay inversionistas. Personas que financian las operaciones iniciales a cambio de porcentajes de las ganancias. ¿Qué tipo de personas invierten en asesinato serial? Personas ricas que ven esto como un negocio. Baja inversión inicial, altos retornos, riesgo mínimo porque las víctimas son seleccionadas cuidadosamente. ¿Y nunca los han atrapado? Una vez, en Tailandia. Pero nuestro coordinador local desapareció antes de que pudiera ser interrogado. ¿Lo mataron? Los inversionistas no toleran errores que pongan en riesgo la operación. Así que no solo mataban a las víctimas, sino también a miembros de su propia organización que cometían errores. ¿Cómo me encontraron específicamente? Su nuera Mónica llenó una aplicación en línea para un préstamo de consolidación de deudas hace 6 meses. Incluyó información detallada sobre ingresos familiares, propiedades y estado de salud de parientes mayores. ¿Mónica sabía que esa información se vendería? Por supuesto que no. Pero los términos y condiciones que aceptó incluían autorización para compartir datos con socios comerciales para ofertas relevantes. Mónica había vendido accidentalmente mi información a asesinos. ¿Y por eso me seleccionaron? Usted era ideal. Viuda, sin hijos dependientes económicamente, ahorros decentes, salud buena suficiente para viajar y familia con problemas financieros que estarían motivados por herencias grandes. ¿Pero mis hijos no sabían nada?
Absolutamente nada. Ellos genuinamente creían que estaban ayudándola a reclamar una herencia legítima. Al menos eso era un alivio. Mis hijos habían sido manipulados, no conspiradores. ¿Y ahora qué? ¿Van simplemente a dejarme ir? Reginald intercambió miradas con sus compañeros. Eso depende. ¿De qué? ¿De qué tan razonable puede ser sobre la situación? ¿Qué significa eso? Significa que podríamos llegar a un arreglo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de arreglo? Usted mantiene silencio sobre lo que ha descubierto. Y nosotros compensamos a su familia por las molestias. ¿Compensación? Digamos, suficiente para cubrir las deudas de sus hijos. 100.000 euros. Me estaban ofreciendo dinero para comprar mi silencio sobre su operación de asesinato. ¿Y si me niego? Entonces tendríamos que considerar opciones menos amigables. ¿Me amenaza? Le ofrezco una realidad. Señora Vázquez, nosotros somos 3 criminales profesionales. Usted es una maestra jubilada. ¿Realmente cree que puede ganarnos? Era una pregunta justa, pero había subestimado una cosa importante sobre Carmen Esperanza Vázquez. ¿Saben qué? Dije, levantándome de la mesa. Tienen razón. Ustedes son criminales profesionales y yo soy solo una maestra jubilada. Parecían relajarse, pensando que había aceptado la realidad de mi situación. Pero hay algo que no consideraron, continué. Los maestros pasamos 30 años lidiando con matones, mentirosos y manipuladores, y siempre ganamos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sonreí y señalé hacia la entrada de la terraza, donde 2 oficiales de policía egipcios acababan de aparecer, dirigiéndose directamente hacia nuestra mesa. Porque mientras ustedes estaban explicándome su operación, mis hijos estaban llamando a la policía. La expresión de pánico en sus caras fue absolutamente deliciosa. Resulta que subestimar a una maestra española de 67 años había sido su error más grande. Los minutos siguientes fueron caóticos de la manera más satisfactoria posible. Reginald y sus 2 compañeros intentaron levantarse casualmente de la mesa, pero los oficiales de policía ya habían bloqueado las 2 salidas de la terraza. ¿Señora Carmen Vázquez?, preguntó uno de los oficiales en inglés, tosiéndose. Sí, soy yo. Recibimos una llamada de su familia sobre un intento de extorsión. Reginald me miró con una mezcla de respeto y odio. Muy inteligente, señora. 30 años enseñando a adolescentes me prepararon para lidiar con criminales, respondí. Ustedes simplemente son versiones adultas de los matones del patio de la escuela. Los oficiales pidieron identificaciones. Por supuesto, los documentos de Reginald eran falsos, pero no tan falsos como para pasar una verificación policial seria. Estos hombres, le expliqué al oficial, son parte de una operación internacional de fraude y asesinato. Han estado extorsionándome por 25.000 euros con amenazas de violencia. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones? Alejandro apareció inmediatamente con su teléfono. Grabé toda la conversación, incluyendo sus confesiones sobre asesinatos en múltiples países. El oficial más joven escuchó algunos segundos de la grabación y sus ojos se agrandaron. Rápidamente llamó refuerzos por radio. «Señora Vázquez», dijo Reginald, mientras le ponían esposas. «Esto no va a terminar aquí. Hay personas muy poderosas involucradas en esto». «Lo sé», respondí, «y estoy segura de que la Policía Internacional estará muy interesada en hablar con ustedes sobre esas personas poderosas». Mientras se llevaban a los 3 hombres, el oficial principal me explicó el procedimiento. Necesitaremos que ustedes permanezcan en El Cairo por algunos días más para declaraciones formales. Esto va a ser enviado a Interpol inmediatamente. ¿Y qué pasa con la operación más grande? Con la evidencia que tienen, podemos coordinar con autoridades en otros países donde han operado. Esto podría desmantelar toda la red. Esa noche, en el restaurante del hotel, mi familia y yo finalmente pudimos procesar lo que había pasado. «No puedo creer que casi te matamos», dijo Esperanza, todavía llorosa. «No sabían lo que estaba pasando», la consolé. «Ustedes fueron víctimas tanto como yo». «¿Pero cómo supiste que debías llamar a la policía?», preguntó Mónica. «Porque decidí que había escuchado suficientes confesiones y porque me di cuenta de que la única manera de detener esto era con evidencia real». Alejandro todavía parecía en shock. «Cuando dijeron que habían matado a 42 personas, pero ahora no van a matar más», lo interrumpí. «Y las familias de esas víctimas finalmente van a tener respuestas». «¿Y los inversionistas que mencionaron?», preguntó Mónica.
Cuando dijeron que habían matado a 42 personas, pero ahora no van a matar más, lo interrumpí. Y las familias de esas víctimas finalmente van a tener respuestas. ¿Y los inversionistas que mencionaron?, preguntó Mónica. Resultó que habían estado rastreando patrones similares de desapariciones en múltiples países, pero nunca habían podido conectar los puntos. La grabación de Alejandro era exactamente la evidencia que necesitaban. El detective de Interpol, un hombre francés llamado Inspector Dubois, me explicó la magnitud de la operación. Basándose en la información que obtuvieron, estimamos que esta red ha sido responsable de al menos 60 asesinatos en los últimos 4 años. Su evidencia ha abierto investigaciones en 7 países. ¿Y van a poder encontrar a las personas que financiaron esto? Ya tenemos órdenes de arresto para 3 individuos en Suiza y 2 en las Islas Caimán. Su valentía ha salvado muchas vidas futuras, señora Vázquez. Pero había una revelación final que me esperaba. El último día, Inspector Dubois vino a hablar conmigo privadamente. «Hay algo más que debes saber», me dijo. «Investigamos más profundamente cómo obtuvieron su información y encontramos algo preocupante». ¿Qué? La aplicación de préstamo que llenó su nuera no era real. Era una operación de phishing diseñada específicamente para obtener información sobre familias como la suya. ¿Phishing? Un sitio web falso que parecía legítimo, pero fue creado solo para robar información. Y señora Vázquez fue enviado específicamente a su nuera por alguien que conocía sus problemas financieros. Mi estómago se hundió. ¿Qué significa eso? Significa que alguien que conoce a su familia dirigió a estos criminales hacia ustedes intencionalmente. ¿Quién? Aún estamos investigando, pero alguien proporcionó información detallada sobre sus finanzas, su estado de salud, la situación económica de sus hijos. Información que solo alguien cercano a ustedes podría tener. ¿Está diciendo que alguien de nuestra familia o amigos cercanos es posible? ¿O alguien con acceso a registros médicos, financieros o de seguros? Pero la información era demasiado específica y actualizada para ser obtenida casualmente. Regresé a España con esta nueva preocupación. Había detenido a los asesinos, pero había alguien más cerca de casa que había traicionado a mi familia. Y iba a descubrir quién era. De vuelta en Valencia, las cosas se sintieron diferentes. No solo por la experiencia traumática que habíamos vivido, sino porque ahora sabía que alguien en mi círculo cercano había tratado de matarme. Inspector Dubois me había dado una lista de la información específica que los criminales tenían sobre mi familia. Era aterradoramente detallada. Mis registros médicos completos de los últimos 2 años, estados de cuenta bancarios de Alejandro y Mónica de los últimos 6 meses, detalles sobre los problemas de dinero de Esperanza. Que ni siquiera yo conocía, información sobre mi póliza de seguro de vida, hasta detalles sobre mis rutinas diarias y dónde hacía las compras. Solo alguien con acceso privilegiado a nuestra información personal podría haber recopilado todo esto. Mi primera sospecha fue obvia. Alguien en el banco donde todos teníamos cuentas. Pero cuando investigué discretamente, descubrí que los empleados no tenían acceso a información tan diversa. La segunda posibilidad era nuestro médico de familia, Dr. Ramírez, que había tratado a toda la familia durante 20 años. Pero él había muerto hace 6 meses de un infarto. Fue Mónica quien accidentalmente me dio la primera pista real. Por cierto, me dijo durante una cena familiar 2 semanas después de nuestro regreso. ¿Recordáis cuando Ana me ayudó con todos esos formularios de seguros el año pasado? Ana, mi prima hermana, Ana Cristina Vázquez. Ana había estado muy involucrada en nuestras vidas el año pasado. Había ayudado a Mónica con aplicaciones de refinanciación. Había asistido a Esperanza con formularios para nuevos clientes. Había sido útil revisando mi póliza de seguro después de que cumplí 70 años. Y Ana había estado teniendo problemas financieros serios. Su exesposo le había dejado deudas enormes después del divorcio y había perdido su casa el año pasado. ¿Qué tipo de ayuda les dio Ana exactamente?, pregunté casualmente. Bueno, conocía gente en bancos y compañías de seguros, explicó Mónica. Nos ayudó a llenar formularios, nos dio consejos sobre cómo mejorar nuestras aplicaciones. ¿Y tuvo acceso a nuestros documentos financieros? Claro. Necesitaba verlos para poder ayudarnos adecuadamente. Perfecto. Ana había tenido acceso a toda la información que los criminales poseían,
pero necesitaba estar segura antes de hacer acusaciones. Llamé discretamente a Inspector Dubois. Inspector, ¿pueden rastrear cómo exactamente fue contactada mi familia por estos criminales? Déjeme verificar. Sí, aquí está. El primer contacto fue a través de un formulario que su nuera llenó en línea, pero el enlace a ese formulario llegó a través de un email de alguien llamado Ana Vázquez. Mi sangre se heló. ¿Ana les envió directamente el enlace? Según nuestros registros, sí. Un email diciendo que había encontrado una oportunidad financiera que podría ayudar con sus problemas de dinero. Ana no solo había proporcionado mi información a los asesinos, los había dirigido activamente hacia mi familia. Inspector, ¿esto la convierte en cómplice de intento de asesinato? Si puede probarse que sabía que el enlace llevaría a actividad criminal, absolutamente. Pero ahí estaba el problema. ¿Sabía Ana que estaba enviando a su prima hermana a la muerte? ¿O también había sido manipulada? Decidí enfrentarla directamente. Ana vivía ahora en un apartamento pequeño en las afueras de Valencia desde que perdió su casa. Cuando llegué sin avisar esa tarde, se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su apartamento estaba desordenado. «¿Carmen?», dijo claramente sorprendida de verme. «¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, Ana». «¿Sobre qué?». «Sobre el email que le enviaste a Mónica hace 6 meses. Sobre formularios de préstamos». Su cara cambió inmediatamente. El color desapareció completamente. «No sé de qué hablas. Ana, casi me matan». Y todo comenzó con ese email tuyo. Se sentó pesadamente en su sofá, como si las piernas no pudieran sostenerla más. ¿Te mataron? No entiendo. Le conté toda la historia. Egipto, los criminales, la operación de asesinatos, cómo habían usado la información que ella había proporcionado. Mientras hablaba, Ana empezó a llorar. «Carmen, no sabía. Te juro por la tumba de mi madre que no sabía». «¿Entonces qué sabías?» Estaba desesperada por dinero. Había perdido todo después del divorcio. Un hombre se acercó a mí. Dijo que trabajaba para una compañía de investigación de mercados. Me ofreció 500 euros por proporcionar información sobre familias que conocía, solo para estudios demográficos. ¿500 euros? Era mucho dinero para mí entonces, y parecía inocente. Solo información básica sobre situaciones económicas, salud, cosas así. ¿Y luego qué pasó? Después me pidieron que enviara el enlace a Mónica. Dijeron que era un formulario de investigación que podría calificarla para oportunidades financieras reales. ¿Y nunca sospechaste nada? Carmen, estaba viviendo en mi auto. No tenía dinero para comida. Cuando alguien te ofrece 500 euros por enviar un email, no haces muchas preguntas. Pude ver que estaba diciendo la verdad. Ana había sido manipulada también, pero su desesperación la había convertido en cómplice. ¿Quién era el hombre que te contactó? Se llamaba Ricardo Morales. Dijo que trabajaba para una empresa de marketing llamada Insights Europa. Inmediatamente llamé a Inspector Dubois con esta información. «Inspector, tengo un nombre. Ricardo Morales, Insights Europa. Déjeme verificar. Señora Vázquez, no hay registro de ninguna empresa llamada Insights Europa. Y hemos visto el nombre Ricardo Morales en otras investigaciones relacionadas con esta red. ¿Es uno de los inversionistas? Es lo que llamamos un reclutador local, alguien que identifica víctimas potenciales y recopila información inicial. Probablemente hay docenas como él en diferentes países. ¿Y pueden arrestarlo? Si puede darnos información de contacto, absolutamente». Ana no tenía información de contacto actual para Ricardo, pero recordaba dónde se habían encontrado. Un café específico en el centro de Valencia. Inspector Dubois coordinó con la policía local para instalar vigilancia en ese café. Tuvieron que esperar solo 3 días. Ricardo Morales resultó ser exactamente lo que esperábamos. Un criminal de poca monta que reclutaba víctimas locales para la red internacional. Cuando lo arrestaron, inmediatamente negoció información sobre la organización a cambio de una sentencia reducida. Su información llevó al arresto de 8 reclutadores más en España, Francia e Italia. Pero la parte más satisfactoria vino cuando Inspector Dubois me llamó con noticias finales. «Señora Vázquez, las investigaciones han llevado al arresto de los inversionistas principales. 5 millonarios que financiaron la operación han sido arrestados en 3 países. Sus activos han sido congelados.
y el dinero está siendo usado para compensar a las familias de las víctimas. ¿Y qué pasa con Ana? Dado que claramente no sabía sobre los asesinatos y cooperó completamente con la investigación, no será procesada, pero tendrá que testificar en varios juicios. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín en Valencia, leyendo un artículo en el periódico sobre el juicio final de la red de asesinatos. Reginald y sus compañeros habían sido sentenciados a cadena perpetua. Los inversionistas enfrentaban sentencias similares. La operación había sido completamente desmantelada. Ana había usado parte del dinero de compensación que recibió para mudarse a un apartamento mejor y comenzar una pequeña consultoría legítima. Había aprendido su lección sobre ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Mis hijos habían usado el dinero de compensación para pagar sus deudas y habían insistido en instalar el mejor sistema de seguridad posible en mi casa. «Mamá», me dijo Alejandro durante la cena de domingo, «¿alguna vez tienes pesadillas sobre lo que pasó?» «A veces», admití, «pero también duermo mejor sabiendo que ayudé a detener a criminales que habían matado a más de 60 personas». «¿Valió la pena el riesgo?», preguntó Esperanza. Pensé en esa pregunta mientras tomaba mi café. ¿Había valido la pena casi morir para exponer una red de asesinos internacionales? «Miren», les dije finalmente, «estos criminales eligieron a la mujer equivocada para asesinar. Pensaron que una maestra jubilada de 67 años sería una víctima fácil». «¿Y no lo eras?», preguntó Mónica con una sonrisa. «Para nada, porque hay algo que no entendieron sobre Carmen Esperanza Vázquez. He pasado 30 años enseñando a adolescentes. Después de eso, unos asesinos internacionales no fueron tan intimidantes». Mis hijos se rieron, pero yo hablaba en serio. Cuando has sobrevivido 3 décadas en un aula con adolescentes españoles, puedes sobrevivir cualquier cosa. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han recibido ofertas extrañas por email o llamadas sobre herencias inesperadas? Porque después de todo lo que he vivido, puedo decirles que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Y si alguna vez se encuentran en una situación como la mía, recuerden, los matones de cualquier edad solo funcionan si los dejas intimidarte. Carmen Esperanza Vázquez nunca fue una mujer que se dejara intimidar. Y a los 67 años no iba a empezar ahora.